Bueno, lo que es la regla fiscal, entonces pues es un conjunto de normas que establecen límites al tema del gasto público y el déficit fiscal de su parte como tal un objetivo. Es decir, esto es lo que garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Esta regla fiscal pues maneja como tal unos parámetros que se dan en varios tipos, es decir, pues los más comunes pues ya es el tema del límite del déficit fiscal, que este es el tipo de regla que nos son las más comunes como tal, o bueno, establece como tal un límite de déficit fiscal como por medio de los porcentajes del PIB, que el PIB es en el tema lo que habla del Producto Interno Bruto, que es la medida del valor del monetario de los bienes y los servicios como tal. Otra de las reglas en sí es en el tema del límite al gasto público, que este tipo de regla establece un límite al gasto público en el tema del porcentaje del PBI. Y en como ejemplo, pues en el tema de las reglas fiscales, pues es decir que un ejemplo, pues que en la Unión Europea los países miembros están sujetos a una regla fiscal que establecen un límite del déficit fiscal al 3% de este PBI y un límite de deuda pública del 60% del PBI. En Colombia, pues la regla fiscal pues ya está establecida por un límite de déficit fiscal a una estructura del 1% de ese PBI como tal. También en España la regla fiscal establece un límite al gasto público que es del 3%. Las reglas pues pueden tener unos aspectos positivos como negativos, ¿sí? Pero en general estas reglas son por medio de herramientas útiles para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, es importante que las reglas sean bien diseñadas y muy preparadas, ya que pues esto puede generar efectos muy positivos en la parte de la economía. Punto número 6. Los servicios públicos como el agua y la electricidad podrían clasificarse como ejemplos más comunes como monopolios naturales. Algunas de las empresas pues, que monopolizan esos recursos naturales serían Codensa, Centro Hidroeléctrica Concordia, Comercializadora Eléctrica del Sinú, Solo Energética SAS, entre otras. Cuando se trata de evitar los monopolios en estas industrias, perdón, es fundamental que cada industria tenga poder y propiedad en las áreas donde opera como proveedor de los servicios. En el punto número 7, el A, entonces la cooperación exterior le permite al monopolista bajar los precios de sus bienes porque siempre tienen competencia. B, la ley antiarancelaria establece que el colonizador te puede dar el precio que quieras y el extranjero se ve obligado a vender los productos a mayor precio. Por otra parte, la reducción de los impuestos en el extranjero hará que los bienes sean más equilibrados de precio y requieran un menor precio para los independientes. En el punto número 8, como hemos visto, los mercados competitivos crean curvas de oferta y demanda. En otros lugares, en los mercados únicos o no regulados, no es la cadena de suministro la que sube los precios a costa de la cantidad. Dicho esto, se puede decir que el mercado de competencia precios cantidad versus cantidad crea la oferta y el mercado de monopolio versus demanda genera el costo marginal. Y dando respuesta a la pregunta de actualidad, que en este caso es la regla fiscal. La regla fiscal es un mecanismo para limitar el crecimiento del gasto público del gobierno y garantizar la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo. La regla está sustentada en la Ley 1473 de 2011. Está bajo el seguimiento del Comité Autónomo de Regla Fiscal, que vigila el cumplimiento de la regla y emite recomendaciones pues, al gobierno. La regla fiscal se establece cada año como una meta de déficit fiscal. Un dato a tener en cuenta es que Colombia tiene una demanda
que se sitúa entre el 56 y 57% del PIB, que es el Producto Interno Bruto del país, y por esa deuda el país está pagando un interés demasiado alto. Uno de cada 4 pesos que nos entra al que entra el gobierno por ingresos tributarios, eh, lo estamos pagando en intereses. Buen día, profe. Soy Mateo Lozano y quiero responder, en este caso, la pregunta de actualidad que es ¿qué es la regla fiscal? Bueno, la regla fiscal es una de las medidas de control de endeudamiento de un país, que en otras palabras puede ser el control de déficit fiscal. Eh, Esta regla viene siendo como un compromiso que el gobierno de ese momento debe seguir para así mantener un tope en los gastos y deudas del país y a la vez reducir la deuda del país. Como ejemplo, quiero poner que cada persona mes a mes planea o sea, se pone un tope para que no termine con más gastos que ingresos. Entonces, así como un colombiano cuando recibe su sueldo lo divide para gastos, para pagar las deudas y así, y asimismo también va reduciendo el número de cuotas, de deudas que tiene, asimismo debe el gobierno llevar un control. Y para cumplir esta meta, el gobierno debe rendir un informe detallado a las comisiones económicas del Congreso. El gobierno de turno debe presentar el informe durante cada junio de cada año.